Comentar un poquito esta importancia de la inmunohematología en la práctica clínica, ¿no? Gracias a ella tenemos todo el aporte de bases para ser mucho más segura y eficiente toda la práctica principal en transfusiones, ¿no? En el momento en que conocemos los grupos sanguíneos, la compatibilidad que puede llegar a existir, el desarrollo de anticuerpos frente a algún tipo de incompatibilidad presente, nos da más seguridad, mayor seguridad para todos estos procesos. Entonces, pues quería remarcar un poquito la importancia de, digamos, de esta parte, de esta unión entre la inmunología y la hematología. Listo, entonces para hablar de grupos sanguíneos, tendríamos que empezar haciendo una pequeña definición de lo que podríamos decir que es un grupo sanguíneo. Entonces, un grupo sanguíneo lo podríamos hablar como una característica que se presenta sobre el eritrocito. Esta característica que hace referencia a los antígenos que puede llegar a tener el eritrocito en su superficie y las cuales son identificables o pueden ser detectables o se han identificado mediante la utilidad de anticuerpos. O sea, cada vez que se presenta un anticuerpo contra algún tipo, no solamente proteínas, porque también tenemos carbohidratos sobre el eritrocito, sabemos que hay la presencia de algún componente antigénico. Entonces, de esta manera, pues han sido identificados diferentes grupos sanguíneos. Aquí en la tabla les coloqué, digamos, los grupos sanguíneos más relevantes. No todos presentan un alto nivel inmunogénico, pero sí que en algún momento, cuando hablamos de transfusiones o cuando se hable de trasplantes, deben de ser estudiados pues, para mantener la mayor seguridad. Y también como conocimiento de la diversidad que podemos encontrar sobre el eritrocito. ¿Por qué es importante el estudio de estos grupos sanguíneos o por qué es importante estudiar estos antígenos? Ellos no solamente nos van a marcar nos van a dar como una marca, ¿no? O sea, digamos, esos antígenos para nosotros es como si lleváramos un sello. Dice que así somos. Pero aparte, digamos, de esa característica, ¿vale? Y digamos, enfocado ya hacia una práctica de transfusión o de compatibilidad, de trasplante, también tienen importancia en diferentes actividades que se pueden llevar a cabo en el eritrocito. En la figura ustedes pueden observar la naturaleza de cómo están divididos esos antígenos dependiendo de la naturaleza de la cual están hechos, digámoslo así. Y dependiendo de esa naturaleza, ellos pueden cumplir algún tipo de actividad, ¿okay? Algún tipo de importancia biológica dentro del eritrocito. Entonces podemos ver que están involucrados en algún transporte de moléculas a través de la membrana, súper importantes, por ejemplo, como receptores. Algo que es vital para cuando hablemos parte de la respuesta que se presenta en las incompatibilidades, entonces son los reguladores del complemento, anclaje y algo que le brinda protección, y es que gracias a toda esa matriz que se genera fuera del eritrocito, gracias a esos carbohidratos que existen, puede protegerlo de algún tipo de agresión externa. Entonces, el estudio de estos grupos sanguíneos no solamente se remite a la parte de compatibilidad, quizás esa es la parte clínica más importante, pero ellos también prestan otras funciones dentro del eritrocito, ¿ok? Entonces, por eso es, digamos, importante saber tanto su naturaleza y asimismo, dependiendo de esto, nos va a llevar a que generen algún tipo de acción. Y por eso también son estudiados. Digamos que de parte clínica, ellos representan, digamos, lo más importante, como nosotros lo sabemos, pues de cara a un tipo de transfusión, seguridad en la transfusión por compatibilidad, a trasplantes, en algún tipo de proceso de autoinmunidad, anemias hemolíticas autoinmunes, y digamos que muy, muy importantes y muy estudiados en la enfermedad hemolítica del recién nacido, en la eritroblastosis fetal, principalmente pues cuando estemos hablando del sistema Rhesus, ¿okay? del antígeno RH, que sería el que nos daría mayor problema en este caso. ¿Okay? Entonces, aparte de esto, también
sabemos que cuando hay presencia de estos antígenos sobre la superficie del eritrocito, también se generan algunos anticuerpos, ¿ok? Pero no todos los anticuerpos se generan de manera natural, algunos tienen que estar expuestos, ¿vale? Como cuando hablamos de los antígenos RH, pero por ejemplo los antígenos ABO, ellos se presentan con una exposición natural, quizás a determinantes antigénicos similares que son contenidos en los microorganismos que se encuentran en la flora intestinal. También se plantea que puede ser a causa de la dieta. Entonces se generan anticuerpos que pueden reconocer epítopes similares que en el momento en que entran en contacto con el epítope que ellos han reconocido, pues van a generar toda esa respuesta inmune, ¿ok? Entonces el estudio, digamos, de esos antígenos también es vital para conocer los anticuerpos que existen y de esa manera saber si puede existir o no una respuesta inmune, que es lo que se va a traducir en el daño. Cuando hablamos de sistemas de grupos sanguíneos o cuando hablamos de grupos sanguíneos, digamos que lo que tenemos más claro nosotros o lo que primero se viene a nuestra mente pues es el sistema ABO, porque realmente es el sistema más importante en la práctica clínica, fue el primer sistema que se descubrió. Gracias a esto, las transfusiones sanguíneas se hicieron seguras. Cuando ese señor Karl Landstein lo descubrió, se supo que no toda la sangre era igual. Hasta 1900 se tendía a pensar que todas las sangres eran iguales y no se entendía por qué se presentaban esos fallos en las transfusiones que se hacían. Entonces, gracias a la práctica de ese señor, en donde pudo evidenciar que sobre la superficie de los eritrocitos existían moléculas diferentes y que por eso era que se presentaba esa aglutinación que se podía observar cuando se estudiaban las diferentes tipos de sangre, se pudo establecer las normas o se pudo establecer las características para una transfusión segura. Dependiendo de este sistema, los individuos se clasifican en cuatro grupos, que serían los grupos que encontramos como fenotipos. Entonces el grupo A, B, O y AB. Este sistema ABO también representa importancia en estudios, por ejemplo, de medicina forense, en antropología también, para estudiar algún tipo de poblaciones. Sabemos que no solamente el sistema ABO se expresa en los glóbulos rojos, sino también se expresa en algún tipo de tejidos diferente. Entonces se ha visto la relación que puede existir con algunas enfermedades, quizás, y por eso también son estudiados este tipo de antígenos. ¿Cuáles son los genes implicados en el sistema ABO? Tenemos 3 genes importantes. Tenemos el gen H, que se encuentra en el cromosoma 19, y es vital porque él es el que produce la transferasa H, que es la que nos va a generar el antígeno H, que es el antígeno precursor del grupo A y del grupo B. Luego tenemos el gen ABO, que es el que nos va a generar la transferasa A o la transferasa B, dependiendo lo que se haya heredado, ¿no? El grupo sanguíneo que hayamos heredado y lo que se vaya a expresar. Y luego tenemos un tercer gen, que es el gen C, que él se encuentra en el cromosoma 19, y este es importante porque es el que hace que ese sistema ABO pueda ser secretor o no secretor. No toda la población es secretoria, pero las personas que tienen expresado este gen son capaces de secretar en algunas secreciones, valga la redundancia, antígenos del sistema ABO. Entonces, por eso, como lo dije anterior, es supremamente importante el estudio porque también se ha visto la relación que existe de ellos con algún tipo de enfermedades. ¿Cómo es la estructura de estos antígenos sobre la membrana del eritrocito? Como lo vemos aquí, si lo podemos observar, todos son muy similares, difieren en la parte terminal. Pero ¿cómo se forman estos antígenos? Como nosotros vemos aquí, pues lo que simula las bolitas rojas son eritrocitos. En cada uno de ellos estaría marcado el fenotipo al cual correspondería ese tipo antigénico.
Y lo que se va pegando sucesivamente, bueno, lo que vemos de violeta haría referencia a la ceramida que está pegada en el eritrocito, y sucesivamente se van pegando una serie de carbohidratos. Por ejemplo, empezamos con la glucosa, galactosa, acetilglucosamina, galactosa, y en este momento es donde tiene importancia la transferasa H, esta enzima que comentamos del gen anterior. ¿Por qué? Porque gracias a ella es la que hace que se pegue la fucosa y se genere el antígeno precursor, que es el antígeno H. ¿Ok? Entonces, el fenotipo que vemos al inicio, el fenotipo Bombay, lo explicaremos al final, pero como nosotros vemos, digamos, todos los grupos sanguíneos O, A, B y AB tienen presencia del precursor H. Aquí ya lo que pasa es, dependiendo el gen que nosotros tengamos, o la expresión del gen que nosotros tengamos y la enzima que se produzca, pues vamos a pegar en el grupo sanguíneo A una acetilgalactosamina y en el grupo sanguíneo B otra galactosa, dependiendo la enzima que esté actuando, y de esa manera es que se va a conformar todo el antígeno, toda esta parte antigénica sobre el eritrocito. ¿Okay? Los azúcares, estos azúcares que tenemos aquí, son los que constituyen los epítopes antigénicos. Ellos son los que van a dar esa parte para que sea reconocida por esos anticuerpos. ¿Okay? Entonces, de esta manera es que se conforman los antígenos del sistema BO sobre el eritrocito. ¿Qué pasa con este fenotipo Bombay? Este fenotipo Bombay quiere decir que esas personas carecen del antígeno H. Entonces, ellos no son capaces de generar esa enzima necesaria, esa transferasa H, para que se pegue la fucosa y se genere el antígeno precursor. Ellos no van a tener ese antígeno precursor. Entonces, estas personas en momentos de transfusiones necesitan que solamente sean transfundidas con otro fenotipo Bombay, porque ellos generan anticuerpos contra cualquier otro tipo de fenotipo, puesto que carecen del antígeno precursor que está presente en todos los grupos sanguíneos. ¿Ok? Es decir, para que pueda producirse ese antígeno H, debe existir al menos una copia funcional del gen H. ¿Ok? Entonces, fenotípicamente, estas personas, como lo vemos en el circulito rojo, son caracterizadas como O. Cuando se hace en laboratorio de identificación son caracterizadas como O, pero se sabe que es OH porque carecen de ese antígeno precursor H. ¿Cómo son los anticuerpos del sistema ABO? Entonces, como lo dije al inicio, cuando hablamos que también se generaban anticuerpos, existen formas de generar anticuerpos, unas cuando están expuestas y otras, como los del sistema ABO, que se presentan de manera natural. Se les conoce con el nombre de isohemaglutininas, puesto que son capaces, en el momento en que ellas se unen o en el momento en que ellas reconocen, son capaces de aglutinar, y de esta es la manera que se hacen las pruebas cuando uno está observando, que, digamos, la diferencia entre uno u otro, es porque existe una aglutinación. Entonces, por eso esos anticuerpos se conocen con el nombre de isohemaglutininas. En el caso del sistema ABO, estaríamos hablando que predominan los de la clase IgM. No quiere decir que no se pueda producir algún IgG, pero normalmente los anticuerpos que se producen contra el sistema ABO son IgM. En la tablita que les coloqué, podemos ver los genotipos que se podrían presentar, o los genotipos que existen del sistema ABO, el fenotipo del grupo sanguíneo, los antígenos que se presentan sobre los eritrocitos y los anticuerpos que esa persona genera frente al grupo contrario. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un fenotipo A, pues tiene antígeno A sobre los eritrocitos y los anticuerpos que va a generar son anti-B. Y así sucesivamente. En el fenotipo O, pues se generan anticuerpos séricos contra A y contra B, puesto que solamente tiene el antígeno precursor, que es el antígeno H. Entonces no puede identificar los otros y genera un anticuerpo. El AB no genera ninguno porque tiene tanto A y B, y pues contra el antígeno H, como es precursor, no va a generar ningún tipo de anticuerpo. Aquí deciros algo así como informativo también. Por ejemplo, las personas que son O tienen más cantidad del antígeno H, puesto que como el antígeno H es el precursor del A y el B, pues en el momento en que sea
unido a estos azúcares terminales, pues disminuye la concentración de ese antígeno H. Entonces una persona O va a tener una concentración muchísimo mayor del antígeno H, pues que es el antígeno precursor. También existen diferentes subgrupos entre los grupos A y B. Pero en importancia clínica, los dos grupos que tienen mayor relevancia en el momento de hacer transfusiones es el grupo A1 y A2. ¿Cómo se hace la diferencia entre estos grupos? Ellos difieren por las cantidades de antígeno. Entonces, por eso, si vemos el A1 sería el que mayor cantidad tendría y es el más inmunogénico, y así sucesivamente hasta llegar al AE, que es el de menor cantidad. ¿Ok? Es importante, por ejemplo, en temas de trasplante, el CIS A1, es muy importante hacer, digamos, este análisis porque presenta también mayor cantidad de inmunogenicidad que los otros, en los subgrupos de AB. Pero, digamos que los que tendríamos que tener en cuenta sería el subgrupo A1 y A2. Ya pasando a otro sistema que estaríamos hablando del sistema Rhesus. Este sistema recibe su nombre porque pues, la primera vez que se identificó fue en mono Rhesus. Es un sistema en donde el 85% de la población es RH positivo y el 15% se estima que es RH negativo. Es el segundo sistema de importancia en medicina transfusional por la alta inmunogenicidad que tienen sus antígenos, principalmente el antígeno D. Es el más importante en hematología neonatal. Tiene una capacidad digamos, de generar una respuesta inmunológica, aunque su anticuerpo es IgG, y tiene que ha hecho un evento previo en donde haya una sensibilización al antígeno, pero la respuesta que genera este anticuerpo es tan alta que digamos que los daños que puede traer son bastante elevados. Cuando nosotros hablamos del sistema RH, siempre nos tenemos que referir a la presencia o ausencia del antígeno D. Los otros antígenos son importantes en el momento de transfusión y en el momento de trasplantes, pero los que determinan si una persona es RH positivo o si una persona es RH negativo, siempre es la presencia o la ausencia del antígeno D, que es el antígeno más inmunogénico de este sistema. Aquí se presentan, están ubicados en el cromosoma 1 y pues existen dos genes, RHD y RHCE. Bueno, como lo comentaba, los anticuerpos RH normalmente son del tipo IgG. Esos anticuerpos tienen la capacidad de atravesar placenta, por eso es que son los que tienen mayor importancia en la eritroblastosis fetal o en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Como yo les coloqué en la flechita, si vemos de abajo hacia arriba, el anti-D es el que mayor capacidad inmunogénica tiene. El anti-E es infrecuente como el anticuerpo, es más importante en la anemia autoinmune como autoanticuerpo. Y por ejemplo el anti-C, como lo vemos ahí, poco habitual en ausencia del anti-D, es decir, una persona RH negativo despierta poco a un anticuerpo, o se encuentra en poca cantidad o casi nulo un anti-C. Porque también son muy importantes el estudio del RH, principalmente, o cuando uno busca información, lo que más encuentras es respecto a la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y pues de cara también a transfusiones, a trasplantes, representan una mayor importancia. Lo que pasa con el RH es que siempre tiene que haber una sensibilización previa. Es decir, nosotros no generamos anticuerpos de manera natural, como lo hacemos con el sistema ABO, sino que en este caso sí que tiene que estar en contacto con sangre que sea contraria al RH. Entonces, una persona, el problema siempre RH negativo, madre con RH negativo, bebé con RH positivo. La interacción que puede existir en algún momento en el parto puede sensibilizar a la mujer, o el traspaso que puede existir de sangre del bebé hacia la madre puede sensibilizar a esa madre, y en un segundo embarazo
puede generar anticuerpos IgG que son capaces de atravesar placenta, los IgM no son capaces de atravesar la placenta, solo los IgG, y generar toda la lisis de los eritrocitos, o sea, desencadenar toda la respuesta inmunológica, ¿ok? Por eso es que es tan importante la valoración o el control del RH. ¿Cuál es el mecanismo de respuesta que se puede llegar a presentar? Entonces, cuando nosotros hablamos de un mecanismo de respuesta, sabemos que en inmunología, no sé si lo recuerdan, existen diferentes tipos de hipersensibilidad, que es como se presenta la respuesta a diferentes eventos adversos. Y en este caso, cuando hablamos de enfermedad hemolítica al recién nacido, o cuando hablamos de incompatibilidad por grupos sanguíneos, estaríamos hablando de una hipersensibilidad tipo 2. Recordar que esta hipersensibilidad tipo 2 es la que está mediada por anticuerpos, como lo venimos hablando, generamos anticuerpos contra los diferentes grupos sanguíneos, que ellos son los que van a actuar directamente sobre las células. La respuesta puede ser IgM o IgG, depende. La IgM es muchísimo más potente en activar el complemento, entonces va a ser una respuesta muchísimo más agresiva y rápida que la IgG, ¿vale? Esos anticuerpos están dirigidos pues contra antígenos de la superficie celular o la matriz, pero en este momento pues estamos hablando de la superficie celular y estaríamos hablando, como hablamos de anticuerpos, estaríamos hablando de una respuesta humoral. Aquí, más o menos para explicar un poquito lo que ocurre en esto, entonces sabemos que existen los anticuerpos circulantes, por ejemplo, en el caso de la IgG, en el caso de la enfermedad hemolítica recién nacida, sabemos que existen anticuerpos preformados. Hay una unión a la célula diana y lo que nos interesa en este caso a nosotros es la activación inicial que se puede ocasionar del complemento y la lisis de la célula. Cuando estamos hablando de una respuesta por IgG, como lo dije anteriormente, la IgG activa el complemento de una manera menos fuerte que la IgM. Entonces, lo que ocurre en este caso es que muchas veces esas células no son lisadas por completo y llegan a sitios extravasculares para ser destruidas. ¿Qué ocurre? Pues existe una aglutinación, hay opsonización, porque ya, digamos, el complemento no lisó por completo, sino genera un proceso de opsonización y estas células son fagocitadas por macrófagos, ¿ok? Aquí mostrarles un poquito, pues, para recordar un poco cómo es toda esa respuesta al complemento, que sabemos que existen 3 formas para activar el complemento. A nosotros la que nos interesa en este caso es la del centro de la vía clásica, puesto que estamos actuando con anticuerpos. Recordar IgM muchísimo más potente en la activación, IgG es un poco más, es menos eficaz en activar el complemento, no quiere decir que no lo active y no se genere lisis, pero no es del todo completo, ¿ok? ¿Cuál es el punto final de la activación de la vía del complemento? Pues la lisis de la célula o la lisis del microorganismo, ¿ok? Y igual, al no poder generar la activación completa o al no generarse la activación generalizada, pues se produce el proceso de opsonización como lo vemos hacia el lado derecho, y es lo que va a hacer que cuando estas células vayan a estas zonas extravasculares sean destruidas, ¿ok? En estos casos, por ejemplo, cuando estamos hablando de la eritrogastosis fetal y los anticuerpos pues atraviesan la placenta, reconocen todo este tipo de este antígeno D y generan la destrucción, ¿ok? ¿Cómo podría hacerse para contrarrestar, digamos, todo esto? Pues cuando una madre, después que ha tenido, sabe que es una madre negativa y ha tenido, digamos, una sensibilización previa, se pueden utilizar anticuerpos o se inyectan anticuerpos que neutralizan la generación de inmunoglobulinas G, para que en un segundo embarazo no vaya a, digamos, esas inmunoglobulinas G no hayan sido producidas y no puedan llegar a atravesar la placenta. También se puede colocar 72 horas antes para que inhiba, digamos, en el momento en que haya reconocimiento, no vaya a generar esa respuesta inmunológica.
Listo, depende esa parte como modo de respuesta que se puede presentar. Entonces, recordar que estamos hablando de una hipersensibilidad tipo 2, recordar que estamos hablando de la unión de la IgM o la IgG, que van a activar el complemento, van a hacer lisis directa de la célula, o esas células van a ir a sitios extravasculares para ser fagocitadas. ¿Okay? Cuando esas células van a sitios extravasculares, normalmente no se debería observar hemoglobina libre en el plasma o la orina, puesto que están, digamos, en otro proceso, están siendo eliminadas en otro lugar. Pero dependiendo la actividad que se haya presentado, dependiendo ese reconocimiento que haya habido entre digamos, la fuerza que ha sido ese reconocimiento, puede encontrarse en algunos casos algún tipo de hemoglobina libre en el plasma o la orina. Pero en principio no debería encontrarse si ha sido la destrucción en una zona extravascular. Aquí, como les iba a empezar a comentar, dentro de los otros sistemas de grupos sanguíneos que podemos tener, el sistema de MNS fue, digamos, el segundo sistema en descubrirse. Sabemos que tiene 4 antígenos, pero que realmente cuando hablamos del sistema de MNS, pues se suele hablar del antígeno M y el antígeno N. No representan todos una importancia clínica. El que más importancia clínica puede representar es el anti-S mayúscula o anti-S minúscula. La combinación de esos antígenos nos posee 46 antígenos sobre la superficie del eritrocito. ¿Okay? Si recuerdan, al principio de la presentación, cuando decíamos que existían algunas actividades que podían ejercer esos antígenos, es por eso que existe gran diversidad de antígenos, puesto no todos van a generar una respuesta inmunológica o no todos son de importancia, no todos van a generar anticuerpos, ¿ok? Una respuesta de anticuerpos, pero sí que tienen algún tipo de importancia en mecanismos propios del eritrocito y algunos en procesos de transfusiones. En el sistema DUFI sabemos que existen 4 alelos, pero los más importantes o los más comunes, FIA y FIB, ellos a diferencia, por ejemplo, del sistema ABO, son de naturaleza proteica. Aquí se dice que tienen una antigenosidad moderada, inclusive ustedes pueden encontrar en la literatura que se presenta baja, y generalmente la principal que podría dar algún tipo de inmunogenicidad muchísimo más alta es el FIA. Este sistema es estudiado y es importante. De hecho, bueno, cuando revisaba la literatura encontré algún tipo de estudio que se ha hecho aquí en Colombia, puesto que existe una resistencia natural a la malaria cuando las personas no presentan o son fenotipo FI negativo para A y FI negativo para B. Es decir, que eso le daría una protección natural a las personas. En el estudio se concluyó que pues se necesitaba muchísimo más información y muchísimos más estudios, pero que la población que presentaba este fenotipo, aunque era muy poca, no había tenido ningún tipo de evento con la malaria. Entonces se tendía a confirmar que realmente presenta una resistencia, pero se decía que debía hacerse muchos más estudios. También tenemos el sistema que presenta en este caso 35 antígenos. Aquí es importante el KEL1, que es el que nos daría, digamos, problemas de cara a una transfusión y sobre todo en la enfermedad hemolítica del recién nacido. También genera anticuerpos IgG, son capaces de atravesar la placenta. Y como otros tipos de sistemas, ¿vale? Que también podrían llegar a generar ese tipo de problemas. Entonces, digamos que con esta parte de un poco de los sistemas de grupos sanguíneos, pues quedo a la espera si hay algún tipo de pregunta.
Hola. Hola, ¿me escuchan? No. Sí, doctora, yo sí le escucho. Ah, pensé que se había caído la conexión. Wow. Bueno, ahora si tenían algún tipo de preguntas, este tema pues va muy unido al tema de transfusiones, que creo que estuvimos hablando con Daniel para tratarlo el siguiente lunes, porque hablar de grupos sanguíneos o de sistemas de grupos sanguíneos nos lleva de cara a siempre a hablar parte de transfusiones, que es donde digamos que vemos toda esa aplicabilidad, sobre todo en las pruebas que se pueden hacer y en todo lo que podemos encontrar referente a los grupos sanguíneos. ¿Alguna pregunta? Listo, profe. Gracias. Si alguno o alguna tiene alguna duda, por favor puede dejarla en el chat y la discutimos. Listo, Doc. Acá Paula Cordero nos pregunta si todos los sistemas se Escúchame. encuentran en un mismo orden. ¿Sí me escucha? Depende. Recuerda que todo es heredado. Entonces, si, digamos, todos los sistemas los tenemos heredados o nosotros podemos llegar a tener toda esta información, sí que se pueden presentar en el eritrocito. Por eso son diversidad de sistemas que se pueden llegar a presentar. Entonces, sí. Gracias, Doc. En el caso de las embarazadas multíparas, ¿tienen ellas un mayor riesgo de presentar algún tipo de reacción transfuncional inmunológica por la exposición a los antígenos eritrocitarios fetales? Si no estamos hablando solamente, o sea, no estamos hablando del RH, sino estaríamos hablando de otro tipo de antígenos. O sea, me estarías preguntando principalmente, por ejemplo, sistema BO, a Sistema B o diferencia. sistema aquel o, sí, o los otros sistemas, Doc. Pues en principio no debería haber algún tipo de reacción inmunológica, ¿no? Porque nosotros sabemos que en inmunología tenemos sistemas de control en el momento en que una persona queda embarazada, existe una tolerancia, pues porque si no todas las veces podría tenerse. No tengo reportes de eventos que sí, quizás puedan haber existido una sensibilización previa, pero sí que hay algunos antígenos que pueden dar problemas, como lo vimos, por ejemplo, en algún momento con los antígenos que, ¿vale? Que podrían llegar a generar algún tipo de problemas, pero es muy raro, no es algo que sea una sensibilización generalizada, porque si no tendríamos mucho, pues imagínate, habrían muchísimos procesos de aborto. Entonces hay un problema o hay un proceso de control, y si la sangre no ha tenido contacto, pues no se presenta una sensibilización mayor. Gracias, Doc. Las personas del grupo sanguíneo que las denominan como sangre dorada, debido a la escasez que hay, ¿cómo hacen para la transfusión y cómo está conformada? La sangre dorada, ¿cuál es la sangre dorada? Son los antígenos DU, los menores de la DU. Sí, señora. Vale, ellos digamos que tienen una concentración muchísimo menor y los anticuerpos que se generan en ocasiones no generan una respuesta alta, ¿ok? Entonces, por eso es súper importante la prueba, las pruebas para determinar, digamos, si tienen este fenotipo, bueno, esta parte, este genotipo o no, porque podría llegar a presentarse algún tipo de problemas, pero en principio los anticuerpos que estas personas generan son menores. La respuesta es muchísimo menor. Gracias, Doc. ¿La vacuna de anticuerpos debe ser aplicada apenas termina el embarazo donde existe la primera sensibilización o en el periodo de la segunda gestación? No, no, no. En el proceso apenas ha terminado el embarazo, inclusive por eso decía, puede ser 2 horas antes, 72, o inclusive después 72 horas se ha hecho, que ha tenido el bebé, que ha dado a luz, porque si no, pues ya los anticuerpos han sido generados. Entonces se debe hacer, digamos, la vacunación cuanto antes.
No esperar Gracias, hasta Doc. En que, cuanto al cuanto, último, sí, perdona. no, que no, bueno, se podría llegar a hacer digamos, un tratamiento en cuanto la mujer ha quedado, porque pues no siempre se tiene el control, no siempre se tiene la vigilancia correcta pues para llegar, para seguir, ¿no? En este control. Entonces, se podría llegar a hacer, porque recordemos que pues no siempre hay contacto de la sangre, es hasta prácticamente el último trimestre en donde podría llegar a haber algún tipo de contacto entre la sangre de la madre y la sangre del bebé, o principalmente al parto, ¿no? Listo, Pero Doc. es indicado después del parto. Vale, Doc. En cuanto al último grupo de antígenos eritrocitarios, que comentaba la ausencia de estos protegía contra la malaria, ¿tiene relación con la protección Ujú. intrínseca de los pacientes con anemia de células falciformes contra malaria? No sabría decirte si toda esta relación solamente de las células falciformes, no sabría contestar a ciencia cierta la pregunta si los dos o esas dos ausencias tendrían la relación mm, exacta para la prevención de la malaria. Vale, gracias. ¿La eritroblastosis se presenta solo durante el parto o puede darse desde el inicio del embarazo? No, la eritroblastosis se puede presentar desde antes. Desde antes incluso puede haber un tratamiento que, recuerden, bueno, si se presenta desde antes, pues lo que ocurre es que comienza a aumentar la hematopoiesis extramedular, ¿sí? Entonces se ve hematopoiesis en el vaso, pues médula ósea e hígado. Entonces también comienza a haber un proceso de, ¿cómo se llama? Una inflamación generalizada, ¿vale? Y se puede hacer incluso una transfusión intrauterina. No quiere decir que la sangre del bebé va a ser cambiada por sangre positiva, negativa, pero sí lo que se va a contribuir es a disminuir, digamos, la concentración de esos antígenos D que van a estar presentes, y los anticuerpos de la madre también van disminuyendo, ¿sí? Entonces no solamente se presenta en el nacimiento, se presenta desde antes, porque en cuanto existe, digamos, el reconocimiento, en cuanto el cuerpo ha identificado que lo que hay dentro lleva un antígeno que él ya reconoció y que tiene una célula de memoria para este antígeno, pues va a reaccionar inmediatamente, va a enviar su respuesta, va a generar esas inmunoglobulinas G y van a atravesar la placenta. Por eso se presenta desde que el bebé está en el vientre materno, no solamente al inicio. Lo que pasa es que cuando la incompatibilidad, por ejemplo, es ABO, es mucho más leve que cuando es RH. Recuerden que la ABO, pues no, los IgM no atraviesan placenta, y si se genera algún IgG, no va a ser, digamos, es mucho más leve que cuando es RH, que ya existe toda la célula de memoria. Recuerden, no sé si ustedes recuerdan la expansión clonal, entonces ya hay un reconocimiento previo, va a haber una expansión clonal, va a generar toda esa, digamos, como todas esas inmunoglobulinas que tienen que ir a luchar como si hubiera algo extraño para eliminarlo. Recuerden que el objeto o el objetivo de las inmunoglobulinas es mantener o preservar que todo lo que hay dentro de nuestro organismo pertenece a nosotros, ¿no? Entonces ellos, al identificarlo, pues lo van a intentar eliminar. Gracias, Doc. ¿Qué tan frecuente es en la población el fenotipo Bombay y es este relevante para las transfusiones? Es muy raro, el fenotipo Bombay es muy raro, y sí es muy importante para la transfusión. Es una persona con fenotipo Bombay, solamente debe ser transfundida con otro fenotipo Bombay. Ellos no tienen el antígeno H, entonces, digamos, es de mucho cuidado, y digamos, para ellos es más complicado. ¿Por qué? Porque al haber tan poca población con ese fenotipo Bombay, es muchísimo más complicado de cara a una transfusión para esas personas, pero es muy poca la cantidad de población con el fenotipo Bombay. Exactamente no sé, por ejemplo, en Colombia no sabría decirlo, o no sabría decirlo en Latinoamérica, con qué cantidad, qué porcentaje tenemos de población con fenotipo Bombay, pero es un fenotipo muy raro. Gracias, Doc. ¿En qué semana gestacional debería hacerse el CUMS para determinar si es candidata a la inmunoglobulina anti-D?
¿En qué semana gestacional no se debería hacer el CUNS? Normalmente, pues cuando uno sabe que pues uno es RH negativo y el padre es RH positivo, pues ya se tiende a pensar, recordémonos de la genética mendeliana, cómo se podría llegar a heredar este tipo de antígeno, ¿vale? La parte dominante, y se sabría que desde el principio podrías llegar a tener un problema. Exactamente el CUNS al bebé, o sea, digamos, cómo sería el CUNS directo en ese caso, directo, no te sabría decir exactamente en qué punto del embarazo se debería hacer a la madre. Pero se tendría que pensar que desde el principio debería existir la valoración, sobre todo la valoración a cómo va el crecimiento fetal. Gracias, Doc. Acá Daniel Mejía comenta que 28 semanas. Okay. Doc, hay una pregunta. Mamita con grupo AB, papito con grupo B, ¿qué tipo de hijo tendrían? Mamita, tendríamos que saber el genotipo. Recuerden que nosotros fenotípicamente, como lo vimos en la presentación, genotípicamente pues tenemos dos alelos, ¿verdad? Entonces nosotros fenotípicamente somos A o B, pero genotípicamente nosotros somos AA, AO, ¿verdad? Depende. Entonces tendríamos que saber exactamente cómo es genéticamente para hacer el cruce y saber qué porcentaje del hijo podría ser, qué porcentaje de hijos podrían ser A, B o qué porcentajes podrían ser solo B. Porque en este caso tenemos una B y un B, me dijiste, ¿verdad? Sí, señora. Tendríamos que conocer cuál es el genotipo. Por eso es que cuando yo nombré creo que lo dije, no sé si lo dije, que también eran importantes en las pruebas de paternidad, porque fenotípicamente pues no tenemos, digamos, es como si fuéramos una sola cosa, pero genotípicamente somos los dos alelos. Entonces nunca somos A solo, somos A algo. No somos solo B, somos B algo, ¿sí? Somos OO, pero la parte genotípica es la que nos determinaría el cruce genético para saber cómo sería el bebé que podrías tener. Si en este caso, si la madre fuera AB y el papá BB, pues tendríamos que hacer la proporción y ese bebecito podría ser, espérame, lo hago acá, AB, BB, podría ser A o AB en un 50% y B, sí, podría ser o A o B, pero dependía de la parte genotípica, que es quien nos determina. Gracias, Doc. ¿Hay alguna forma de evitar eritroblastosis fetal en casos en que el primer embarazo no se colocó el RH mal? Que se colocó el RH mal, ¿cómo así? O sea, que no sabías que era el RH, se dijo que era erróneo y resulta que ahora el hijo es RH positivo y la madre RH negativo. Se podría hacer, digamos, un tratamiento para la madre con un anticuerpo para que no produzca, o sea, se podría hacer el tratamiento en ese momento, pero pues tendríamos que saber exactamente si ha habido o no ha habido el reconocimiento. Listo, gracias. Y una última pregunta nos dice que si puedes clarificar un poquito acerca de pues el tipo de sangre o cómo se maneja la inmunohematología con respecto a las personas con sangre dorada. No, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo se hace la tipificación? Sí, señora, ¿a qué se refiere a menos la concentración. Cuando me preguntan la sangre dorada es cuando me preguntas la sangre DU, ¿verdad? D mayúscula o minúscula, ¿verdad? Yo es que sí, señora. vale, entonces esa es la concentración del antígeno D. Existen diferentes concentraciones del antígeno D, entonces hay una pequeña población que tiene una concentración menor de ese antígeno D y por eso no genera una reacción de anticuerpo tan fuerte como cuando es normal, cuando es la concentración normal. Listo, Doc. Eso sería todo por esta sesión. De nuevo agradecerte muchísimo haber aceptado nuestra
invitación y de nuevo, gracias por tan excelente presentación. No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a todas las personas que a esta hora de la noche aún continúan conectados, porque pues sé que de pronto venimos de días un poco complejos de muchas actividades y pues como siempre ha sido un placer estar aquí. Ya sabes que pues siempre estoy dispuesta en lo que pueda colaborar, encantada, con los conocimientos que tengo, pues encantada. Y pues ha sido un placer. Muchísimas y gracias, Doc. espero que haya sido de interés para todos la presentación. Y aún pues faltaría Claro que muchísimo sí. más. Hablar de grupos sanguíneos, de sistemas, es bastante largo. Pero bueno, como te decía, se complementan mucho cuando se habla de transfusión. Ahí es cuando los pones en juego a todos. Claro que sí, Doc. Nos vemos el lunes para hablar de transfusión. Ok, perfecto. Y pues nuevamente muchas gracias.